Pudo haberlo evitado, de manera consciente o inconsciente. Pudo haberlo hecho, evitando quedar atrapado en un mar de recuerdos que lo único que lograron fue obligarlo a permanecer sentado en un espacio tranquilo, pastoril, no teniendo que experimentar el remordimiento por hechos que nunca pudieron ser resueltos, o las ansias de haber quedado sin llegar a cumplirse de manera satisfactoria. También pudo haber mirado hacia otro lado, evitando tener que verla o hablarle, y no sufrir las consecuencias, luego. Pero el deseo pudo más, y no se lamentó por lo sucedido. Pudo haber borrado, de su celular, su número, anulando toda voluntad de volver a llamarla. Sin embargo, no lo hizo, y así no le fue difícil evitar contactarla. Tal vez pudo haber creído, como quien lo hiciera con una religión, que la vida fuera una sola, o que no volviera a pasar por el mismo lugar dos veces, y todo fuera un sueño inútil, si no se reincidiera en el intento. Sí, quizás fuera eso. Lo pudo haber consultado con sus amigos más íntimos, o explicarlo, tendido en un sofá, mirando el techo, a un profesional en las ciencias psicoanalíticas, esperando recibir una respuesta que, de antemano, supiera nunca llegaría. Esto, posiblemente, lograra alejar determinados pensamientos contradictorios, proyecciones de impotencias propias hacia otras personas que nada tuvieran que ver en el asunto. Todo valiera la pena para desligarse de las culpas y salir, con la frente bien alta, a andar por la calle, y que todos reconocieran, en él, a un nuevo Fernando, alguien a quien no le hubiese importado perder un gran amor, de acuerdo a cómo lo hubiese catalogado, en su momento. Y, ciertamente, la inevitable ruptura hubiese sido el final anunciado desde el principio, para algo que, ni siquiera, pudiera haber sido llamado noviazgo. Porque el hecho de haber tenido noches de sexo con Irene, estuviera lejos de significar que hubiera, de por medio, matrimonio. Ni siquiera eso. Tampoco fue lo primero que pensó cuando la conoció, detrás del mostrador, atendiendo la librería. Fernando creyó que, ese día, la suerte lo había beneficiado. Una necesidad casual lo obligó a entrar y preguntar por un libro que, no supo bien por qué, intuyeran no lo tuvieran. Y así fue. Pero valió la pena conocer a Irene. Alta como él, delgada, de piel con un leve tinte bronceado. Hubo un par de cosas que provocaron secreta admiración en Fernando. Sus labios carnosos y pequeños, imaginados recorriendo su pene. Este apenas esbozo de pensamiento provocó un leve cosquilleo en su estómago. El otro tema fueron sus senos, amplios pero no desmesuradamente, a los que la débil pero tenaz corriente de aire acondicionado mecía, recubriéndolos con piel de gallina, elevando sus pezones que se transparentaban a través del vestido. Debió dejar de lado su incipiente masculinidad, evitando decirle, por ejemplo, que tuviera ganas de hacerle el amor allí mismo, detrás del mostrador que usaba como trinchera ante el asedio de todo hombre que fuera a preguntar por un libro cualquiera, sin necesidad de comprarlo, solo por ver a su cuerpo perfecto, a su piel bronceada, su cabello corto, su boca chiquita, la que Fernando deseaba ya besar. Sin embargo, fue todo lo cortés posible, y preguntó por un libro que supiera que ni siquiera tuvieran. Un título inventado, un autor que no existía, exilado en otro país. No importó. El hecho necesario fue tan solo para que ella emitiera una palabra y pudiera ser escuchada su dulce voz, como un canto lejano, hasta con campanas al vuelo o cualquier otra imagen que arribara a su mente, en ese momento. Y luego de oír, por parte de ella, que ese libro no lo tuvieran, de inmediato preguntó su nombre, y las letras que conformaban Irene le parecieron la combinación más ideal jamás escuchada o leída. Ella pidió de anotar el título y el autor, porque consultarían si lo pudieran conseguir. Solícito, caballeroso, se anticipó a anotarlo, pidiendo un bolígrafo y un pedacito de papel.
El bolígrafo que le alcanzó tenía su olor, y se sintió tentado de olfatearlo, gozando más aún. Pero se contuvo. No era necesario representar allí el papel de un lobo de las estepas. Ella se inclinó a leer lo que Fernando escribía, y sus senos descansaron sobre el mostrador. La escritura salió apurada y torcida, pero fue lo mejor que pudo hacer, dadas las circunstancias. Sintió el deseo de pedirle un libro que si tuviera, con el solo motivo que abandonara el cobijo de su mostrador y verla caminar, de un lado a otro, de un estante a otro, meciendo sus senos, los más deseados. En ese justo instante, en la mente de Fernando relampaguearon imágenes de su infancia, y los senos de su madre, los que acariciaba cuando era alzado y, dormido, reposaba su cabeza sobre su hombro. Los senos de su madre, de volumen también importante. Pero ahora estaba Irene, y en Fernando daban vueltas las ideas de encontrar la manera de sacarla de ahí y pasear del brazo. Y que fueran por la calle, y todos, especialmente los hombres, voltearan para verlos, conservando una muda exclamación con referencia a su belleza. Y se preguntaran cómo se llamaría esa muchacha tan bella, de piel bronceada, portadora de unos senos que se mecían a cada paso dado. No encontró la manera más que dejar estampado, en el papel, su número telefónico y que lo llamara, en caso que pudieran conseguir el libro. Pero estaba seguro que eso nunca sucedería. No obstante dejó pasar unos días, consumiéndose en su propio fuego de Prometeo, en el candor que le provocaba pensar en Irene, sabiendo que nunca llamaría. Por eso debió regresar a la librería, con la excusa de si tuviera alguna novedad. Fue afortunado de encontrarla sola, a esa hora, y poder hablarle con tranquilidad y sosiego. Ella lo recordaba. Se excusó de no haberlo llamado por haberse ocupado en otros asuntos. Fernando fue gentil al comentarle que no se preocupara del tema. Enseguida, como si fuese un guión estudiado casi de memoria, preguntó si, al término de su horario, no tuviera compromiso alguno, pudieran ir a tomar algo y conversar. Notó, en sus ojos, un tizne de sorpresa. Quizás porque nadie, antes, se hubiese atrevido a invitarla a salir. Pero, de seguro, la conversación mantenida por Fernando, durante todo el tiempo estando allí, fue de su agrado. Intercambiaron opiniones acerca de ciertos autores y sus obras publicadas, hecho que, a Irene, le resultó atrayente conocer un poco más de una persona con la cual compartía sus mismos intereses. Tenerla cerca, respirar el mismo aire que ella respiraba fue, para Fernando, embelezarse, empalagarse de todo su ser. Y no se equivocó al imaginar el deseo traducido en la mirada de los hombres que pasaban, visiones cargadas de lascivia, de exaltación de la libido, apenas pudiendo ser reprimidas. Y algunos volteaban para verla de espaldas, imaginándola desnuda, con toda su anatomía de mujer. Rieron y contaron sus vidas ante un par de tazas de café. Ella dijo que hacía unos meses estaba de novia con Jorge, un muchacho muy bueno, y que planeaban casarse. Saber esto, a Fernando, no le hizo mella. Irene debía ser poseída. Acometería su fortaleza con todas sus cohortes disponibles. La acompañó hasta la parada del bus, y en un momento, un segundo indicado, le robó el beso. Los labios chiquitos y carnosos, la boca diminuta de Irene entraron en Fernando. Al primer segundo sintió su rechazo, sus labios cerrados, como de piedra, impidiendo todo acceso. Pero luego cedieron, desbordando una leve pasión, lo que permitió que la rodeara por la cintura, percibiendo el candor de su cuerpo. La oprimió más aún contra sí, tratando que olvidara a su pareja, al menos, por un instante. Ella se apartó, alegando que estaba próximo su bus y que debía irse. El resto del día y de la noche, el aroma de Irene quedó prendado en todo, en su ropa, en sus manos, en su boca. Repasaba,
con su lengua, sus labios, rescatando el último sabor que hubiese quedado de ella. Regresaría, al día siguiente, a la librería, debiendo disculparse por su actitud tan provocativa. Pero este intento fue apenas una sombra, porque ni bien entró y la vio, detrás del mostrador, de inmediato supo que debía volver a estar con ella. Sus ojos, iluminados por la pasión, sabían que había traicionado a Jorge. Este pensamiento también moraba en la mente de Fernando. Sin embargo, le propuso volver a salir y charlar acerca del tema. Quizás su curiosidad versara en saber hasta qué punto le interesara la estabilidad de su pareja, o si Fernando pudiera soportar la tortura de considerarse, solamente, un amante. Intentaron resolverlo estando juntos, a solas, en casa de Fernando. Todavía recordaba sus manos temblorosas desabotonándole el vestido. Recorrió su cuello, descendiendo hasta los senos, los que siempre había deseado besar. Senos como la miel, blandos al tacto, provocativos, los que Jorge también gustaría. La imagen de Jorge, un Jorge imaginario, que aún no conocía personalmente, se representó sobre el cuerpo desnudo de Irene, en la medida en que Fernando la penetraba. Veía su rostro, la expresión subrayada de apenas una molestia al sentir el acceso del pene dentro de su vagina. Elevó sus piernas, colocándolas sobre los hombros de Fernando, gozando más aún de ser penetrada. Al compás de cada empuje, los senos de Irene danzaban con toda su magia, mientras Fernando los veía ágiles como un niño en su retozo. Al llegar el momento sublime del clímax, ambos quedaron abrazados, en comunión. Fernando se desacopló lentamente. Ella tomó su pene aún erecto, limpiando, con su lengua, todo resto de semen que hubiese quedado. Sus labios rojos, pequeños, lo recorrieron hasta que recuperó su flacidez. En el último beso a su miembro, entendió que paseaba con su boca rescatando el resto a hombre que hubiese quedado. Tal vez cosa que no hiciera con Jorge, o ejercieran el sexo como una secuencia de entrenamiento, y nada más. Fernando imaginaba demasiado. Los veía hacer el amor, quedar tendidos luego, sin hablarse, y vestirse cada uno envuelto en su propio silencio, nada más. Después ir, tomados de la mano, a recorrer lugares donde vendieran mobiliario, juegos de dormitorio o de living, para ir pensando en el armado del futuro hogar que los cobijara. El hecho de haber tenido sexo con Irene llevó a Fernando a otro plano de conciencia. Veía su cama, el escenario usado para el magno y sacro hecho, acostándose desnudo, permitiendo que su piel absorbiera cada rincón de las sábanas que hubiesen sido ocupados por Irene. Envuelto en la oscuridad, la presencia se hacía más patente, corpórea, pudiendo estirar su mano sintiendo la evidencia de que alguien estuviera ahí. El recuerdo de sus senos de miel perduró durante toda la semana, evitando pasar por la librería y hasta, inclusive, llamarla. Pero este extraño, impropio estadio quebró su paz el jueves por la tarde, cuando el destino quiso que la volviera a encontrar. Y no estaba sola. Caminaba por la calle del brazo de un muchacho. Fernando se detuvo, aguardando a que ellos se aproximaran. Irene lo saludó estrechando su mano, olvidándose por completo que hubieran gozado del sexo. Presentó a su pareja como Jorge, un muchacho joven como ella, de mirada inquisidora y sonrisa apócrifa, tanto, que Fernando sospechó que algo ya supiera, quedando sin ánimo de hablarle. La conversación fue breve, al igual que la mirada de ella. Y los vio alejarse, tomados de la mano. A la distancia, conversaban en voz baja, como si la presencia de Fernando hubiese significado algo, en sus vidas. De hecho, había sido cierto. En calidad de testigos estaban todas las noches en que Irene y Fernando habían hecho el amor, y en las que él había nadado en el éxtasis de la delicadeza armónica de sus senos. Creía que eso, en resumen, fuera Irene.
Los días siguientes no volvieron a verse. Y todas las veces en que la llamara a su celular, ella le decía que no podían salir más, que no se enojara, pero era la realidad. Fernando debió aclararle que no estaba enojado, que no le guardaba rencor. Ya había disfrutado de su cuerpo, ¿qué más podía esperar de una muchacha comprometida, y con fecha de casamiento? Un par de días luego de este triste final, sucedió algo extraño. Una llamada entrante a su celular resultó ser de Jorge, diciendo que necesitaba hablarle de manera urgente y que lo esperaba en el bar de la esquina a las 3 de la tarde. En principio, le resultó extraño que, una persona como Jorge, que apenas hubiese visto una sola vez, deseara hablarle. Y hasta tuviera su número. Seguro Irene tuviera algo que ver en el asunto. De cualquier manera, Fernando aceptó y, a la hora indicada, estaba sentado a la mesa del bar, frente a Jorge. Comenzó a hablar haciendo una breve historia de cuándo y cómo había conocido a Irene, y que dentro de poco se casarían. A medida que relataba, internándose más y más en su historia de vida, Fernando podía notar cómo su semblante se metamorfoseaba, desde mostrar una jocosa y amigable manera de hablar hasta enrojecer su frente y sus mejillas, en la medida en que detallara aspectos de su amor hacia ella. Recién en la segunda taza de café llegó al grano, confesando lo inconfesable, y era que se había enterado que Irene y Fernando habían tenido sexo varias veces. En este punto del relato, por entre sus labios se asomaba una película espumosa, y el rechinar de sus dientes indicaba la contención de una ira que le comía las entrañas. Fernando culminó su último sorbo de café, dejó la taza en el plato y, con toda la calma y espiritualidad del mundo, pensando que Irene ya le hubiese contado todo, dijo que sí, que afirmativamente, habían tenido sexo más de una vez, y que en todas esas oportunidades había gozado de sus senos blandos como la miel. Y que, luego de disfrutarla, con sus dedos jugueteaba con sus pezones, erizándolos, mordiéndolos como a ella le gustaba. Y con su lengua, descendía por su cuerpo, deteniéndose en su ombligo, hurgándolo mientras ella, con sus manos, revolvía sus cabellos y le pedía más y más. Y que luego de besar su ombligo continuaba su camino hasta saciarse con su vulva jugosa. Esto llevaba a culminar estando uno sobre el otro, invirtiendo posiciones en el gozo más absoluto. Luego, una penetración suave, en principio, y en la medida en que el éxtasis avanzaba, agitar sus cuerpos en sincronización perfecta. Y ella subía sus piernas a los hombros de Fernando, pidiendo más y más, sintiéndose poseída plenamente. Jorge golpeó, con su puño, la mesa, consiguiendo que las tazas brincaran sobre sus platos. Reveló que había ciertas cosas que, a él, ella no se las permitía, necesitando tener un amante para experimentarlas. Súbitamente quedó serio, exhortando a que no se vieran más. Fernando aceptó, ocultando el hecho que ella había concluido primero con la relación. Jorge disimuló sus lágrimas en su pañuelo, despidiéndose ambos como dos caballeros respetables. Viéndolo ir, a la distancia, todavía quedaba, en el recuerdo, el rechinar de sus dientes. Había sido un fuerte golpe, para él. Y más, habiéndolo recibido tanto de Irene como de Fernando. Durante el transcurso de los siguientes días quedó rememorando todo lo acontecido. El recuerdo de Irene desnuda volvió a él cada noche, o durante alguna tarea sencilla, de esas que se pudieran hacer de manera mecanizada, sin importar el resultado al cual se arribara. No se sintió culpable por desear llamarla, cosa que, en efecto, hizo un par de ocasiones, pero sin respuesta. Irene quería borrarlo de su pasado. Las ansias de verla otra vez, aunque más no fuese, explicarle que no se arrepintiera de los hermosos momentos que habían pasado juntos. Y hasta le insistiría en que dejara a Jorge, formando una nueva pareja con él.
Los llamados a su celular continuaron sin ser respondidos. El jueves, a la tarde, decidió pasar por la librería y hablarle personalmente. Pero algo había cambiado. Detrás del mostrador, atendiendo, había un hombre mayor, a quien Fernando supuso fuera el dueño. Al preguntarle por Irene, explicó que no trabajaba más. Hacía un par de días que había renunciado. Puso por excusa su casamiento. Fernando le agradeció y salió, sin saber si hubiese cambiado su teléfono. Sentado en su sillón, rodeado del silencio de su casa, con luces tenues que no incidiesen sobre sus ojos, recordaba todo. Pudo haber borrado, de su celular, su número, pero no lo hizo. Se entretiene, algunas veces, buscándola en su lista de contactos, viendo la foto que había puesto en su perfil. Ahí estaba ella, encabezando un número que, ni siquiera, existiera ya. Han pasado muchos años de esto, y la vida le dio a Fernando una última oportunidad de volver a verla. Caminando por la calle, en la vereda de enfrente la distinguió, entre cientos de otras mujeres. Andaba con paso lento, cansino, los años le habían encorvado la espalda, y un temblor continuo la obligaba a mecer el bastón con el que se apoyaba. Fernando dio vuelta la cara y siguió caminando, como si nada.